2, 1. Muy bien. Vamos a compartir el video. ¿Dónde se compartía? Muy bien. Se empezó a unir gente. ¿Te uniste tú ya o todavía no? Pero yo no puedo compartir en otro lado. No puedo compartir en otro lado. ¿Puedes tú compartir desde donde está? Sí. ¿O es Pedro José Freile? ¿Estamos? ¿Puedes compartir esa ya en las páginas? ¿Sí? Buenas noches, amigos los que están en línea. Vamos a hacer un saludo oficial en unos instantes más. Les voy a pedir, si ustedes pueden, compartir la transmisión en sus páginas o en los grupos en donde participan. De esa manera creo que podemos llegar a más gente y hacer esto más eficiente. A los que han llegado primero, un saludo especial. María Augusta, María Laura, Ceci, Natalia, qué bueno que viniste, cumpliste. Patricia, Yomara, Carlitos, Pakistán, Tania, Marisa, muy bien. Creo que con unos dos más hacemos el uno más y uno más. 24 y el Eric. ¿Qué tal está el sonido, amigos? ¿Puede haber algún comentario? Excelente. Bien. Buenas noches, amigos. Soy Pedro José Freile, transmitiendo desde Quito, Ecuador. Hoy es el domingo 20 de enero del año 2019. Y estamos volviendo al aire, cumpliendo una promesa que hicimos a varios amigos en los últimos meses del año anterior, después de una larga aventura durante los últimos casi 2 años, que en las siguientes semanas vamos a tener oportunidad de comentar y que esperamos que pueda servir, no solamente en las luchas de día a día, sino en las luchas políticas, que de una u otra manera nos interesan a todos en los siguientes meses y en los siguientes años. Por ahora volvemos al aire indignados por hechos de violencia que han conmovido a toda la sociedad ecuatoriana y que deben conmover especialmente a los jóvenes y especialmente a las familias por lo que está pasando. Conmovidos tanto por la desgracia de Diana, asesinada hace pocas horas, por Marta, violada hace algunas horas más también, y por una sociedad que no ha dejado de horrorizarse porque los responsables, de una u otra manera, de que esto esté sucediendo, están enquistados en el mismo corazón de la institucionalidad del país. El día de hoy hubo una gran marcha por Marta en la Avenida de los Chiris, la tribuna histórica a la cual volveremos las veces que sea necesario. La calle tendrá que activarse las veces que sea necesaria por este o por causas similares. Y el día de mañana, en el mismo lugar y con el objeto de formalizar acciones ante la Fiscalía General del Estado, nos sumaremos a la marcha que ha convocado los colectivos a través de las redes sociales a las 5 de la tarde, igual en la tribuna de los Chiris. Así que a quienes quieran, sobre todo a quienes puedan organizar su tiempo a partir de esta noticia, pues espero poder vernos el día de mañana en la tribuna de los Chiris y acompañar a los colectivos sociales en esta causa en particular. En esta primera transmisión, que constituye una vuelta a las redes, creo que es importante que topemos estos temas que nos conmueven a partir de la violencia y tomar iniciativas puntuales que se han comentado en las últimas horas desde la academia, pero también desde los movimientos sociales respecto de los temas de entorno que aparecen alrededor de la violencia. Si este es un tema de los extranjeros que han venido al país o no, pues bueno, ustedes mismos lo juzgarán, porque la violencia, el desorden y el abuso, sea en contra de las mujeres o en contra de los hombres o en contra de las personas en general, creo que no son patrimonio de ninguna nacionalidad. En realidad, la violencia es el patrimonio de una institucionalidad que ha dado en confundir los derechos y las garantías con oportunidades y ventajas para causar daño a la sociedad
y generar beneficios en el entorno de quienes han sido temerarios lo suficiente, más allá de la audacia, para hacer del crimen una industria o un modo de vida. Hemos oído historias aterradoras durante los últimos al menos 6 meses, unas asociadas directamente a la migración desordenada o mal amparada por el sistema, que ha traído a millones de hermanos venezolanos, no solamente al Ecuador, sino a todos los países de la región, desprovistos de nada más que sus conocimientos mínimos de que en otros países quedan todavía cosas que pedirle al Estado. Una generación entera de venezolanos tuvo que salir de Venezuela ante la imposibilidad de dar a sus familias el mínimo sustento y se mueve como una mancha humana en todo el continente, a la cual lamentablemente no podemos juzgar ni por su nacionalidad ni por su origen. Pero tenemos que entender que el origen de esa masa humana empobrecida es una política llamada socialismo del siglo XXI, que desafortunadamente sigue enquistada en la forma institucional de nuestro sistema constitucional y que produce aberraciones tan grandes como las que hemos visto en las últimas horas en la muerte de Diana, pero que al mismo tiempo produce laxitudes tan enormes en el comportamiento de las personas que producen efectos como los que vimos en el asesinato pero en el casi asesinato de Marta, la violación de Marta, el fin de semana que acaba de pasar. En realidad, es necesario que la gente converse sobre la violencia, sobre los valores, dicen muchas personas, pero es necesario que se hable sobre las acciones inmediatamente. El día de hoy, policías que participaron en la acción u omisión de acciones, probablemente, del secuestro de Diana en la ciudad de Ibarra, han sido encarcelados. Si hubiesen usado sus armas, hubiesen sido encarcelados probablemente igual. El respaldo institucional que el gobierno del Ecuador ha planteado a la policía en un comunicado oficial del presidente Lenín Moreno es sin duda la posición políticamente correcta, pero no por eso deja de ser una posición evidentemente extemporánea. La policía del Ecuador no necesita espaldarazos después de que estas acciones producen la cárcel de ya casi o más, de pronto 40 policías durante el último año. Jaime Vaca, un general en servicio pasivo de la policía, comentaba y pedía apoyo a la sociedad civil para las fuerzas del orden, haciendo notar que la institucionalidad del Ecuador, nuestras propias leyes, no favorecen de ninguna manera el cumplimiento profesional de las labores de la Policía Nacional. Es claro que el uso de la fuerza evidentemente es necesaria en ciertas circunstancias. Y quiero recordarles a los que han estado conectados en redes durante los últimos 10 años en los que se luchó contra el socialismo del siglo XXI, que la resistencia ha sido siempre pacífica, que quienes hemos estado en la resistencia hemos sido siempre pacifistas, pero que ser pacifistas, voy a usar el mismo término que usé antes, no significa ser pendejos. Ser pacifistas significa que entendemos que para mantener el orden es necesario reconocer el uso progresivo y proporcional de la fuerza, que a través de las instituciones como la Policía Nacional tienen que ejercerse para proteger los bienes más preciados de la sociedad. En este caso, el más preciado de todos, la vida. Acción que el día de ayer en Ibarra fue imposible de acometer por parte de oficiales del orden ante el miedo de no contar con un respaldo institucional de los ministerios, del Poder Ejecutivo y de la Justicia, que llegan tardíamente sobre los hechos consumados y la ira de una ciudad como Ibarra, que la tarde de hoy expulsaba en una reacción que puede llegar a ser vista inclusive por el mundo como xenofóbica, más allá de lo que emocionalmente pudiera justificar la comunidad, al sacar a pedradas a cientos de ciudadanos venezolanos de la ciudad de Ibarra esta misma tarde. Sí, el socialismo del siglo XXI ha forzado a millones de personas hacia la condición de parias, hacia la condición de criminales por la congrua subsistencia. ¿Qué quiere decir? A la condición de la criminalidad para tener de qué vivir. Pero el socialismo del siglo XXI
ante todos los ofrecimientos de derechos y garantías a las personas, en lugar de enseñarle a las personas las responsabilidades que como ciudadanos debían adquirir como garantía mínima de su propia seguridad y la de toda la sociedad, es lo que les ha convertido en potenciales criminales de ignorancia, en potenciales criminales por la defensa de sus propias vidas en la condición de sumisión ante la necesidad de sobrevivir. A mí personalmente me pasó, no soy el único caso que he oído, de personas que son contratadas por empresarios en el Ecuador por ser más baratos. Sí, he visto gente que transporta comida en motos, gente que hace mensajeros, hace obreros, que vienen de otros países, de Haití, de Dominica, de Venezuela, que vienen por la necesidad a trabajar en condiciones menos favorables que las reconocidas por el sistema legal. Personas que están dispuestas a ganar menos que el salario básico unificado y que no importa el discurso correcto que tenga el gobierno de la República del Ecuador, siguen siendo una mano de obra disponible para los empresarios y que los empresarios no dejan de contratar, porque las condiciones tributarias y laborales en las cuales se debe mantener un puesto de trabajo no son razonables para el volumen de una economía que sigue atada a la capacidad absurda de gasto y mal manejo de un Estado central. Entonces, todos pedimos más seguridad y queremos echarle la culpa a unos extranjeros que vienen de fuera, que vienen arrastrados por unas condiciones de inequidad propias de un sistema político como el que todavía no ha superado el Ecuador. Pero seguimos pauperizando las condiciones laborales de esos extranjeros, contratándoles más barato que a los ecuatorianos, pauperizando a la vez a los ecuatorianos que a falta de esos trabajos en los cuales ya no son competitivos, tienen que volverse informales o eventualmente para mantener a sus familias, inclusive criminales. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Cuando salimos a protegernos con nuestra voz en las calles, para que la seguridad reine, para que la institucionalidad prime como fuente de justicia y equidad, tenemos que hacerlo pidiéndole al Estado que supere las estructuras del mal llamado Estado de garantías y derechos, para que sea este un verdadero Estado de justicia, en donde contratar a un ecuatoriano o a un marciano de lo mismo porque las condiciones laborales aplican igual para cualquiera, en donde sea más barato y más seguro para un empresario tener un empleado formal que un empleado informal, en donde la policía tenga la posibilidad de hacer el uso de la fuerza, sabiendo que un policía va a ser respetado por su trabajo más que un narcotraficante, más que un proxeneta o más que un asesino. Pero depende de que nosotros como ciudadanía volvamos a activarnos. Dependemos como sociedad de que la calle no calle y pelee por su derecho a ser una nación que se proyecta en el tiempo, que está dispuesta a respetar los derechos de las personas indistintamente de su género, de su preferencia política o de su nacionalidad. Necesitamos que el país vuelva a levantarse, como se ha levantado 20 veces en contra de la injusticia, como casualmente un 21 de enero se levantó para derrocar lo que creía injusto, como casualmente se levantó para defenestrar a Bucaram, como casualmente salimos a la calle y nos mantuvimos de pie para lograr desmontar el socialismo del siglo XXI, que ahora, señores, más que nunca siento en duda, ha superado la institucionalidad del correísmo a través de estas cosas que hoy evidencia la falta de prudencia en el manejo de la institucionalidad. Lo que el general Vaca ha dicho en las últimas horas creo que es importante. El momento más crítico y más delicado institucionalmente de los órganos de seguridad pública se originó con el 30S. En ese momento en el cual las fuerzas del orden fueron sometidas por la errada y mezquina voluntad política del tirano para ser subyugada al discurso político del socialismo del siglo XXI. Nosotros tenemos como sociedad que empoderar a la policía para que ellos, llamados a luchar contra el crimen, puedan hacerlo y podamos vencer de la mano de ellos en conjunto. Es necesario que convocatorias como la del día de mañana nos inspiren para volver a estar activos en las calles. Un letrero que leí en las redes del día de hoy creo que ilustra cuál es el objetivo de volver a activarnos en las calles. Y eso es que de camino a casa quiero ser libre, no quiero ser valiente. De vuelta a casa todos los días quiero ser libre, no quiero ser valiente.
porque nuestra sociedad tiene que tender a ser un entorno seguro para que cada uno pueda crear y crecer. Así que esta primera transmisión vamos a considerarle casi experimental. Creo que es importante que ustedes sepan que vamos a estar activos de nuevo los domingos a esta hora, 8:30 de la noche. Queremos escuchar de ustedes los temas que quieren tratar, abrir la conversación directa sobre los que son los temas que nos van a permitir hacernos responsables en mediano plazo de superar el modelo de socialismo del siglo XXI. Los hechos de violencia que nos conmueven hoy, que nos repugnan el día de hoy, que son el patente reflejo y la evidencia del malentendida tolerancia y laxitud que nos ha hecho envanecer como sociedad en actitudes que implican nada más que la sumisión a un sistema paternalista, entre comillas, de derechos y garantías, que debemos superar para empoderarnos como ciudadanos responsables y capaces de darnos a nosotros mismos la seguridad que necesitan nuestras familias, que necesitan las siguientes generaciones para vivir y proyectarse en el tiempo hasta el límite de sus capacidades. Si tenemos que debatir hoy más que nunca los asuntos de valores, pero sobre todo tenemos que emprender en acciones para que ese debate surta resultados inmediatos en la superación de este modelo. Así que, amigos, creo que por ahora vamos a dejar este tema planteado para la discusión pública, solamente extendiéndolo en un pequeño ramal que implica el reflexionar sobre el miedo que impone en la sociedad el terrorismo. El terrorismo que no proviene solamente de la delincuencia organizada, sino que puede provenir directamente de esta migración masiva orquestada por el socialismo del siglo XXI para pauperizar toda la región latinoamericana. Leyes que favorecen a los delincuentes deben ser vencidas y para eso se necesita gente con visiones claras en la asamblea. Para eso hay que asesorar a los asambleístas o reemplazarlos en el tiempo con personas definitivamente más capaces. Más decisiones a nivel de la institucionalidad son indispensables y esas no pueden ser tardías, como ha sido tardía la posición del gobierno nacional en estos asuntos. Es necesario ahora que la calle no calle y que se apoyen las iniciativas de los colectivos sociales. Por eso, insisto en la convocatoria que han hecho en redes para el día de mañana a las 5 de la tarde en la Tribuna de las Fides. Dios mediante, panas, les agradezco esta primera atención a esta vuelta a redes. Les ofrezco que recobraremos el ritmo. No es fácil volver a hablarle a la cámara así de buenas a primeras de golpe y a los años, pero créanme que es un enorme honor el saber que podemos juntos discutir y construir mejores días para nuestra nación. El reto a la comunidad que les planteo el día de hoy es empezar a caminar en vista no solamente de las elecciones seccionales, a convocar a los actores políticos y a los actores sociales a discutir realmente la forma de deponer la estructura del socialismo del siglo XXI de una vez y para siempre. Perdón. ¿Sí? Pues bien. Eso respecto del primer tema. Ahora, brevemente quiero comentar con ustedes la mecánica que les vamos a proponer para poder volver a hacer este activismo social en las calles en los próximos meses. Estamos preparando un par de publicaciones, estas no son de redes, van a la vida real y quieren plantear temas importantes, relevantes, dirigidos a encontrarles soluciones a la forma de financiar el funcionamiento del Estado ecuatoriano, pero además de traer capitales a la economía del país, de poder lidiar con consejos prácticos en el día a día de los negocios de las personas, sobre todo los negocios medianos o pequeños, que cada vez y día a día en los siguientes meses van a encontrarla bastante dura con conseguir fuentes de financiamiento para mantener el rol de pagos activo, para poder mantener el stock de mercaderías disponible, para poder mantener a los empleados sin necesidad de despedirles. Pues sí, hay bastantes temas que tenemos que tratar al respecto y como les digo, estamos planeando en un cortísimo plazo llevar algunas publicaciones al respecto a la vida real, fuera de las redes, pero queremos también hacer varios eventos en el orden ciudadano, no solamente académico, en el cual las experiencias de ustedes como académicos, como empresarios, como padres de familia, como emprendedores, puedan ser comunicados de una manera eficaz a los
hacedores de decisiones en nuestra economía, para que no vivan comidos del cuento, como vive ahora el Ministerio de Economía, sobre la consistencia del discurso político del socialismo del siglo XXI, que en la práctica solamente está llevando a jubilar a algunos de los más importantes y jóvenes economistas del país, convirtiéndolos en seguidores a ciegas del mismo modelo del socialismo del siglo XXI. La transmisión, como ustedes ven el día de hoy, ha tenido una acogida interesante. Hay gente que se ha conectado y muchos de los que se han conectado, de hecho, lo han hecho desde el exterior, por lo que empiezo a ver en este momento. Quiero agradecerles muchísimo, sobre todo a los que por diferencia de horario se han conectado estando de madrugada en los lugares donde viven. A los que están en otras partes del país, les agradezco los buenos deseos, pero desde ya más bien lo que quiero es comprometerles sus opiniones activas en lo que vamos a tener que llevar a cabo. El gobierno del Ecuador para mí se ha empezado a caracterizar con dar mensajes correctos después de que los hechos han sucedido. Y es muy fácil dar el diagnóstico de que alguien ha sido avaleado una vez que el cuerpo yace sobre el piso y se desangra por las heridas de bala, cuando lo importante es poder evitar que alguien salga lastimado. Esto mismo que vemos en la institucionalidad de la seguridad, tenemos que anticiparlo, muchos de ustedes ya lo han notado en el manejo de la economía y en el manejo de otras áreas de la sociedad, incluyendo la educación y la seguridad social y el manejo de las actividades que tienen que ver con, por ejemplo, la seguridad jurídica de las empresas y la seguridad jurídica de las instituciones financieras. Pero todos esos temas vamos a tener tiempo para hablar directamente. Hoy la causa tiene que estar alrededor de estos hechos que no son solamente asunto de la seguridad interna, sino que tienen que ver con la sociedad reaccionando frente a la violencia. Ecuador no puede convertirse en una Colombia de los 80s, no puede convertirse en una Venezuela del presente. El Ecuador ha sido siempre una isla de paz, y eso que parece fuera solo una propaganda para que vengan los turistas y se paseen tranquilos en las calles, en realidad creo que es una de las aspiraciones en valores más importantes que puede tener la sociedad ecuatoriana. Si realmente es así como nos vemos, y por eso lo repetimos tan seguido, es algo que debemos conseguir, no dejando de salir a las calles, no escondiéndonos de la violencia, sino activándonos para que el sistema pueda protegernos. Y eso empieza por protegernos a nosotros mismos. Los candidatos a alcaldes, bueno, todos ahora se han dedicado a decir es que la seguridad es asunto del gobierno central. No, señores, la seguridad es asunto de todos, porque todos como ciudadanos somos responsables de la ciudad de nuestras familias. Todos como padres de familia somos responsables de la seguridad de nuestros hijos. Todos como ciudadanos somos responsables de la seguridad de nuestros hermanos. Así que las propuestas de seguridad de los alcaldes, sea que el aparato institucional funcione por el gobierno central o no, tienen que activar soluciones efectivas de manera inmediata. No podemos esperar que sean las gobernaciones, que sean los comandos o los distritos asignados a la policía o solamente unos funcionarios bien trajeados con rango de ministros los que nos digan que todo está bien o que están haciendo algo y nos hagan creer que la seguridad ha llegado a nuestras casas, cuando la seguridad exclusivamente sucede cuando somos capaces de salir a comprar el pan a nuestras casas y sabemos que vamos a regresar con el pan y no con una puñalada por la espalda. Quiero saludar especialmente el día de hoy y quiero hacer patente esto en esta primera transmisión. Aida Páez, una de las activistas sociales más importantes de la resistencia en la ciudad de Quito y a nivel nacional, que con sus característicos carteles naturalmente ha hecho presencia por estas causas a partir de, bueno, desde siempre, pero ha estado presente el día de hoy en las CIRIS y estará presente también el día de mañana. La Aida, como ya comentaremos más adelante, además está dando el valiente paso de convertir el activismo ciudadano en proclama política, siendo el momento de ciudadanizar la política más que nunca. La Aida, con todo su capital moral, está dispuesta a jugársela por la ciudad y efectivamente tiene propuestas al respecto de estos temas. No podemos evitar apoyar estas posiciones, como vamos además a ensalzar y seguramente apoyar las que vengan de todas las personas que estando en condición de candidatos tengan una visión de cómo responsablemente podemos apoyar a la seguridad en la ciudad de Quito o en cualquier ciudad de la República del Ecuador. Quiero hacer énfasis en que la presencia de la Aida en estos asuntos particularmente llama mi atención porque siendo ella una mujer tan conocida en la ciudad,
no representa una posición firme en estos asuntos como feminista, porque los asuntos de respeto son asuntos de respeto a la vida, de hombres o mujeres, no un asunto de feminismo. Esto es un asunto de humanismo, un asunto de honestidad y dignidad humanas. No con esto quiero desmerecer las causas del feminismo alrededor del mundo ni en nuestro propio país, pero creo que el protagonismo en estas causas debe corresponderle a una sociedad que por sí misma quiere hacerse valer para ser una nación de paz. Uh, y estos temas no deben tener la bandería específica ni de un movimiento político, ni de un movimiento gremial, ni de una causa temática funcional específica, sino que a esta tienen que estar llamados todos los entes organizados de la sociedad. Si tenemos gremios de periodistas, gremios de policías, gremios de médicos, gremios de abogados, si tenemos cualquier forma de asociación que pueda conmover a la sociedad en el entorno de la lucha contra la violencia, tenemos que activarnos ahora y exigirle al gobierno que las reformas de orden constitucional y de orden legal que permitan que el aparato público de seguridad pueda ser eficaz para el beneficio de todos los ciudadanos, se active ahora. Si esperamos a que sean los partidos políticos, esos que son bonitos escribidores de los partidos, esos que son bonitos oradores de los partidos, hagan su trabajo a través de la asamblea, vamos a esperar sentados. El nivel de la asamblea de pronto no da para hacer trabajar el aparato legislativo como se debe en asuntos tan delicados, porque ya estamos a la mitad del periodo legislativo y de estos asuntos nuestros asambleístas se han pasado de agache, entre fiscalizada y fiscalizada, entre diezmos y tongos y tanta cosa dicharachera que es atractiva para la gente. En realidad, no hemos tocado las estructuras del socialismo del siglo XXI, no hemos tocado las estructuras que le han quitado el empoderamiento al aparato público, no hemos reformado esas condiciones de terror que ahora vemos en la práctica hacen que los policías huyan de los ladrones, que en realidad los narcotraficantes sean más fuertes que la fuerza pública, que los héroes hasta la de las telenovelas y de las series de televisión sean los bandidos en lugar de ser los héroes quienes representan al orden y la seguridad pública. Sí, feo como suena, los personajes de los narcos y demás que ahora son tan atractivos no son los buenos de las películas, y si no lo decimos claramente a nuestros hijos, si no les decimos claramente el mensaje de que la sociedad funciona bien a través de una policía que puede ser fuerte, que puede cuidarnos, pues entonces vamos a tener unas generaciones que se crían pensando que esos tipos con cadenas, aviones y con dinero mal habido son los buenos y que los policías son los malos. Si es que a los ojos de nuestros hijos un policía no puede usar su arma para salvar a una mujer embarazada, ¿qué mensaje podemos darles a nuestros hijos respecto de cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Señores, esto no se le pasó por las galletas al gobierno 2 años. Esto empezó a suceder el 30S y el 30S llegó a suceder gracias a Montecristi. Necesitamos desmontar las estructuras del socialismo del siglo XXI para recuperar nuestro país y poder construir una nación. Caso contrario, viviremos como Colombia de rodillas ante el terrorismo, que cada vez que el orden quiere ponerle en casillas, pues agarra y pone bombas en cualquier parte y simplemente somete al orden. El reto es no dejar que esto vaya más allá. Tenemos que activarnos en política, tenemos que discutir cuáles son nuestras expectativas políticas como país. Tenemos que discutir nuestros planes para reemplazar al socialismo desde hoy. Tenemos solo 48 meses y es un tiempo muy corto en el cual ellos encontrarán la manera de regenerar los tejidos de su propia organización, encontrarán la manera de fortalecerse de nuevo y de hacernos creer en discursos bonitos como ya lo han hecho antes. Pero si nos quedamos en esperar que alguien más hable, si nos quedamos en esperar que alguien más haga un programa los fines de semana, si nos quedamos en esperar a que sea un político valiente, el fulano que se va a dar la vuelta al país, y no nos juntamos a ese valiente ciudadano, y no nos hacemos presentes cuando es necesario ir a una convocatoria para poner en alto nuestras voces, cuando es necesario poner una plata para que se movilice la gente para reclamar, entonces no esperemos que este país cambie. Entonces no esperemos que las próximas elecciones no nos vuelvan a hacer trampa.
No esperemos entonces que los policías dejen de ir presos por luchar contra el crimen. Tenemos que tomar, sí, y cuando lo digo, quiero que lo entiendan en este contexto. Tenemos que tomar la justicia por nuestras manos, y eso no implica salir a la calle a hacer daño a nadie. Tenemos que tomar la justicia por nuestras manos, tomando la política en nuestras manos. Y esa es la manera en la cual vamos a poder darle seguridad a nuestro país, pero sobre todo expectativa de futuro a nuestros hijos y a los hijos de ellos. Antes de olvidarme, quiero hacer el día de hoy expresamente un saludo de solidaridad a todas las víctimas de esta politizada y falsa institucionalidad que creó el socialismo del siglo XXI en Montecristi. A todas esas víctimas que han sido víctimas de encarcelamiento injusto, como los abuelos que fueron encarcelados por pensiones de nietos, a todos quienes han sido injustamente embargados por no tener cómo pagar obligaciones patronales ante incumplimientos de pago a su vez por parte del Estado ecuatoriano, a todos aquellos que han sido puestos en vilo o en la mira de toda la sociedad por levantar su voz, como los periodistas que levantaron su voz en contra del correísmo, a las familias de los periodistas que no fueron protegidos por el Estado y que fueron masacrados por una guerrilla que ya no es ideológica, sino que es el brazo armado del narcotráfico, a la familia de Diana, a la familia de Marta, a la familia de los policías que irán presos por los hechos de ayer en Ibarra, de los policías que fueron presos por los 10 de Fibeca, a los policías que siguen presos por el 30S, a todas las familias que perdieron sus familiares por levantar sus voces, sea como la familia de Galo Lara, que tuvo que verlo en la cárcel, sea como la familia de Quinto Pazmiño, que tuvo que verlo morir, o la de Fausto Valdivieso. La institucionalidad del socialismo del siglo XXI debe terminar. Así que de nuevo, solidaridad con todas esas familias, entendiendo que la lucha en contra de la violencia institucionalizada para servir al socialismo del siglo XXI es la lucha en la que emprendemos el día de hoy y para la cual les convocamos a la organización social permanente, consciente e informada. El Ecuador tiene que volver a salir a las calles para hacerse valer como nación. Escuchen las voces de los líderes políticos a los cuales ustedes siguen y exijan que se levanten las voces de los líderes sociales y gremiales a los que ustedes respetan. Que la calle no calle, ecuatorianos. El día de hoy les vuelvo a decir esto con el corazón más sufrido que nunca, viendo los eventos que nos conmueven. Que la calle no calle, ecuatorianos. Este camino empieza hoy y tiene que culminar con una nación que se pueda levantar erguida, firme y contenta, orgullosa de sí misma por ser una nación de paz. Bienvenidos de vuelta a la lucha. Que la calle no calle, amigos.